Bienvenido una vez más, mi amigo y hermano, a seguir estudiando la Escritura, la palabra de Dios. En este momento te invito a abrir tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13, y en el versículo 9. Espero que sea una gran bendición para tu vida la palabra de Dios en el día de hoy y que sigas animado en servir al Señor con lo mejor que tengas de tu vida. La Escritura, la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No contiendas, que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por este hermoso tiempo que vamos a pasar junto con los hermanos, escudriñando tu palabra, la Biblia. Te ruego una vez más que tú les bendigas a cada uno de ellos y que a mí seas usándome para tu gloria, que yo pueda compartir y transmitir solo lo que dice tu palabra, la Biblia. En tus manos me pongo para ser usado por ti y tu bendición sobre todos mis hermanos que están viendo este mensaje. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Redentor, pedimos todo. Amén. Bien, el tema que le quiero compartir hoy día le he llamado falsa doctrina. Primera parte, porque hoy vamos a hablar de doctrina extraña y el domingo entrante, Dios mediante, hablaré de doctrina escrita. Así que hoy día vamos a hablar la primera parte del mensaje falsa doctrina, primera parte, y veremos solo doctrina extraña. La falsa doctrina comenzó desde el mismo huerto, según la Escritura, la palabra de Dios. Cuando Eva prestó más atención a lo que el diablo le dijo a Adán que lo que Dios le había dicho a su marido Adán. Para ello te invito a ir a la Escritura, la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué impresionante este pasaje que vemos aquí en la Escritura. Cómo la mujer desde un principio prestó atención a la voz del diablo. La gran mayoría de la gente piensa que aquí Eva hablaba con una serpiente literal. Pero sabemos nosotros por la Escritura, porque para entender la Biblia hay que comparar la Escritura con la Escritura, que el diablo se viste como ángel de luz. Así que ella no estaba hablando con un animal. La falsa doctrina hoy está en su máximo apogeo, yendo en contra de todo lo que Dios ha establecido en su bendita palabra desde un inicio de la humanidad. Y después, cuando la Biblia comenzó a ser escrita, el Antiguo Testamento y el Nuevo, lo vemos abiertamente, como veremos hoy algunas partes del Antiguo, y el domingo entrante, si Dios lo permite, veremos en el Nuevo Testamento. La triste realidad es que todo el mundo,
hemos venido siendo engañados desde un inicio por esta falsa doctrina. Y no solamente en algunas áreas, sino yo estoy hablando en el área espiritual. Estoy hablando desde el punto de vista bíblico. Así que espero que no te sorprendas tú, mi hermano, a lo que yo te voy a compartir hoy. Así que hoy, como dije anteriormente, veremos el tema falsa doctrina y solo veremos el punto doctrina extraña. Doctrina extraña. La verdad es que no hallaba cómo llamar a este punto, pero pensando en un pasaje bíblico, le llamé así porque la escritura, la palabra de Dios también en el libro de Hebreos, como vimos al principio, habla de doctrina extraña. Lo vemos en la ofrenda de los primeros hijos de Eva. Vamos al capítulo 4, ya que estamos ahí en Génesis, al capítulo 4 en el versículo 3. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró con Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y en los versículos, en el capítulo 4, versículos 3 al 5, vemos a Abel. Dice Génesis 4, versículos 4 al 5. Pero no miró con agrado a Caín en la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ahora bien, desde el versículo 2, capítulo 4, versículo 2, dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrado de la tierra. Y aconteció dando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda a Jehová. Va a decir que Caín llevó una ofrenda del fruto de la tierra. Va a decir algo que él había trabajado, él había sembrado, cuidado, regado, ¿verdad? Y todo lo que involucra el asunto de la siembra y de la cosecha. No solamente eso, sino que tenemos que entender que dice el versículo 13, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. Recordemos que la tierra había sido maldecida por Dios por el pecado que Eva y Adán habían cometido. Entonces, Dios jamás va a tomar una ofrenda de algo que ha sido maldecido. En cuanto a las ofrendas, la Biblia habla muchísimo en la Escritura. Y aquí Dios no va a pasar por alto esta ofrenda producto de una tierra que Dios mismo había maldecido. Sin embargo, Abel había llevado una ofrenda bajo la voluntad de Dios. Y dice el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a la ofrenda suya, y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque las ovejas no las creó Abel. Eran creación de Dios. Dios le había dado vida. Abel solamente las cuidaba porque era un pastor. Nada más. Un pastor de ovejas. Ofreció una oveja. Ofreció como un cordero, lo que queremos decir. Y Caín es un cuadro. Bueno, en primer lugar quiero compartir que aquí en estos dos primeros hijos de Eva vemos las dos grandes religiones que hay hasta el día de hoy en la humanidad. Caín representa a la religión del hombre, donde el hombre presenta ofrenda de sus fuerzas, de sus sacrificios, donde el hombre quiere salvarse a través de las obras de sus manos, de lo que él puede hacer. Sin embargo, Abel es el cuadro del hombre que
quiere ser salvado por la sangre de Jesucristo, por la obra redentora de Cristo a través de la fe y no de las obras como su hermano. Entonces, esa es la gran diferencia que vemos aquí, ¿verdad? Dos ofrendas, una aceptada por Dios, la otra rechazada por Dios. Y ya he compartido brevemente las razones que yo veo. Ahora vamos a mirar un poco en cuanto a la ley. En cuanto a la ley. Dios dejó escrita la verdad de la ley en su Biblia, conocida mundialmente como los 10 mandamientos, de donde se basa todas las leyes, se basó todas las leyes para la humanidad desde un inicio hasta el día de hoy. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 17, encontramos los 10 mandamientos numerados allí en su orden. Pero, lastimosamente, los paganos reemplazaron o cambiaron la verdad de Dios por algo ajeno. Quiero invitarte que vamos por favor ahí al libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, en el versículo 3. Lo voy a leer porque es importante que lo recordemos. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Imagen. 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que ahí vemos cómo Dios va aumentando el asunto. 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. Ahora, este mandamiento el cuarto mandamiento del día de reposo, Dios se lo dio solo y única y exclusivamente a la nación hebrea. No tiene nada que ver el guardar el día de reposo para la iglesia de Jesucristo. Número 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 13. No matarás. 14. No cometerás adulterio. 15. No hurtarás. 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces aquí encontramos los 10 mandamientos. Pero lastimosamente, como dije, el hombre cambió todos los principios divinos que encontramos en su bendita palabra de Dios. El paganismo. Los que conocen la verdad, habiendo conocido la verdad, no la respetaron, no la creyeron, no la aplicaron, tal y cual Pablo, el apóstol, nos escribe en Romanos 1. Vamos a Éxodo, el capítulo 32. Mire, al paso del tiempo, al poco tiempo, Éxodo 32,
Vamos a leer del versículo 1 al 6, 32. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Moisés había sido llamado por Dios para subir al monte Sinaí, que le iba a entregar Dios las leyes, los 10 mandamientos escritos en la tabla de la ley. Y eso demoró 40 días y 40 noches. Estuvieron allá. Entonces, ya habían pasado unos días y Moisés había dejado a su hermano mayor, Aarón, a cargo de la nación. ¿Ya? Y viniendo al pueblo, versículo 1 del capítulo 32 del Éxodo, que tardaba, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Tal vez pensaron que las fieras se lo comieron, no lo sé, pero yo sé que esto fue obra del diablo sin duda alguna. 3. Y Aarón le dijo, observen, y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, en vuestros hijos, en vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te han sacado de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y se ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué te parece? Figúrate tú la actitud de los hebreos. Ya habían oído lo que Dios había dicho. Ya habían escuchado los 10 mandamientos. Los 3 primeros. Y los 3 primeros estaban totalmente en contra de lo que estos varones vienen a hablar con Aarón. Aarón, en lugar de orar, en lugar de esperar, en decirle al pueblo: esperen, oremos, que Dios nos ilumine, nos muestre la voluntad de Dios, esperemos unos días que aparezca mi hermano Moisés. Qué impresionante, qué impresionante. Cuando Dios oyó todo el bramido y la locura y todo lo que ocurrió en ese gran alboroto que hubo, porque el hombre cuando está enloquecido se alborota y hace muchas cosas que no corresponden porque no está en su sano juicio, y muchas veces lo hacen a propósito, Dios le dice a Moisés que el pueblo está enloquecido. Quiero invitarte, por favor, al libro de Éxodo y en el capítulo 32, cuando Moisés desciende del monte y habla con su hermano, con el responsable de la nación, y pide explicación. Veamos, capítulo 32 del libro de Éxodo, en los versículos 21 al 25. Mire qué interesante. Por favor, observa. Éxodo, capítulo 32, versículos 21 al 25. ¿Estamos? Dice: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? ¿Qué te ha hecho? Muy buena pregunta. Esa pregunta la encontramos en el libro de Génesis. Cuando Dios le pregunta a Eva: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? Le pregunta Moisés a su hermano. ¿Qué has traído? ¿Qué te ha hecho el pueblo que has traído este grande pecado?
versículo 22. Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. 23. Porque me dijeron. Mucha gente ha escuchado yo eso. La gente que es copuchenta, la gente que le gusta ese tipo de cosas. Llega uno, me dijeron, ta, 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 o escuché, ta, 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 ta. Son dos palabras o dos frases que usan mucho los copuchentos para sacar información de otros. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ahora fíjense, haznos dioses. No uno. Querían tener muchos porque habían crecido, nacido y crecido en Egipto viendo una multitud de dioses. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hasta aquí va todo bien. 24. Y yo le respondí, dice Aarón, ¿quién tiene oro? Aquí empieza el drama. Porque todas las hebreas tenían cualquier cantidad de oro. Egipto había oprimido a los hebreos por años explotado. Cuando Dios hizo todos los milagros, todas las plagas a través de Moisés en Egipto, llegó un punto que el faraón les dijo, ya, váyanse antes que me cambie de opinión, porque él cambió muchas veces de opinión. Y Dios le dijo a Moisés que le dijeran, que las hebreas le dijeran a las mujeres de los egipcios, denos oro. Y los egipcios empezaron a sacarse todo el oro. Así que Israel sacó todo el oro de Egipto. Interesante. En la tribulación, el dinero, el oro, la plata y las piedras preciosas no van a servir de nada. Absolutamente nada. Y vamos para allá. Fíjate que están probando todo lo que se está haciendo en el mundo para que la gente use la tarjeta. Ya van a eliminar el dinero. Todas las sucursales de los bancos la van a eliminar. Poco a poco hasta que no haya. Le dice Aarón a Moisés. Yo le pregunté, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego, en el horno, y salió este becerro. Míralo. Miren qué encantador. Perdóname, hermano, pero da risa la tontera que responde este hombre. Y sigo. Y salió este becerro. Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de entre sus enemigos. Para vergüenza de las naciones que están alrededor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que vemos aquí! Lo mismo que vemos aquí, el desenfreno. El diablo es especialista para enseñarle y mover al hombre de un momento a otro el desenfreno. Y ya lo hemos visto aquí en nuestro país. Y este es el principio del desenfreno que hemos visto. Porque esto va a continuar. Tenemos fiestas para mucho tiempo todavía. Ahora, ¿de dónde nace todo esto? ¿Por qué el pueblo llegó a este punto? Sí, te entiendo. Obra del diablo. Lógico, no hay duda alguna de ello. Pero quiero mostrarte una cosa interesante y que tenemos que entender la mente de Dios. Para ello te invito a ir al capítulo 12 del libro de Éxodo. En el capítulo 12 nosotros encontramos
cuando Dios por primera vez habla del Cordero Pascual, de la Pascua, instituye Dios la Pascua que deben celebrar los hebreos en Egipto. La celebraron en Egipto, no en Israel. La primera Pascua. Un cuadro del Cordero Pascual. Va a decir que el Cordero murió en el mundo, Egipto. Y Cristo murió en el mundo para favorecerte a ti, para favorecerme a mí y a la humanidad. Pero en ese capítulo preciosísimo, que te invito a estudiarlo, a meditarlo completamente, porque es un cuadro perfecto de Cristo, perfecto, del Cordero Pascual, ya lo van a escuchar más adelante en la escuela dominical a través de nuestros buenos maestros que tenemos. Te quiero mostrar en ese mismo capítulo un detalle importantísimo y se encuentra en el capítulo 12, versículos 37 y 38. Observa, por favor, Éxodo 12, 37. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot. Ramasés está en Egipto, es cuando salen de Egipto, a Sucot, como 600.000 hombres de a pie. Fíjate, 600.000 hombres de a pie. Va a decir 3 veces la comuna de Macul. Tenía 220 antes, no sé ahora cuánto tendrá. Bueno, más porque han hecho muchos edificios allí. Pero imagínate, aproximadamente 3 veces toda la comuna de Macul. La comuna de Macul comienza Vicuña Maquena, Macul. Vicuña Maquena, Américo Vespucio, Rodrigo de Araya, departamental. Es el cuadrante de esa comuna. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, de ovejas y mucho ganado. Y toda clase de gentes, porque no solo salieron hebreos. El diablo siempre ha sido un especialista en camuflarse. Se metió en el huerto de Edén, se metió en el arca de alguna u otra manera y se metió con la multitud de las personas aquí, a través de los gentiles. Y los gentiles comenzaron a meterle pajaritos en la cabeza a los judíos, a los creyentes. Y así el diablo trabaja. El diablo trabaja aquí, metiéndole ideas locas a los cristianos. Lo que ocurrió en nuestra nación hace poco tiempo, desde un tiempo a esta parte. Qué terrible. Esa es la razón por la cual, cuando Dios vio el corazón, la mente y la vida de Abraham, un hombre gentil, lo sacó de Ur de Caldea, en Mesopotamia, para formar una nación diferente, una nación hebrea, para formar la nación hebrea de un hombre que no era hebreo, pero un hombre especial. Ojo, elegido por Dios. Y Dios no comete errores, por favor, entendamos eso. Dios no hace las cosas tontas y a locas. Y a este bendito hombre, entre tantas promesas que le dio, que nos favorecen también a nosotros, por eso tú y yo estamos aquí frente a frente, les dijo que no debían de mezclarse los judíos con los gentiles. Es por eso que Abraham envía a buscar una novia para su hijo y su familia. Y Dios estableció, los judíos se casan con judíos, no hay problema. Pero aquí permitieron entrar gente con otra mentalidad. Y el diablo sigue haciendo eso hasta el día de hoy. Nuestro país ya ha perdido la identidad.
porque han permitido nuestros gobiernos entrar gente de otra nacionalidad. Y tienen que entrar millones más. Sigamos. Vamos a la Biblia. Usted a vez me pregunta, ¿y cómo yo lo sé? Por los principios que montamos aquí, en la Escritura. La Escritura es un libro, es un mapa, es un diccionario. Muchas cosas importantísimas las encontramos aquí. Estamos estudiando el tema doctrina falsa, y eso es lo que nos compete, doctrina falsa. ¿Para qué, te preguntas tú, será la doctrina falsa? La respuesta es lógica, es rápida e inmediata, para poder cambiar la ley divina. La doctrina falsa ha cambiado la ley divina. La doctrina verdadera le dijo a Adán: el día que coma del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ciertamente morirás. Viene el falso, el mentiroso, el asesino, el ladrón y todo lo que la serpiente antigua y vaya miles de nombres que la Biblia le da. Viene a Eva, a ella, que es sentimiento y emoción, y le dice: oye, así que Dios te dijo que no debía comer del fruto del árbol del bien y mal. Sí, dijo Dios que no comamos de ese árbol, ni siquiera lo toquemos. Ah, ¿qué sabe Dios? El día que tú comas van a ser abiertos vuestros ojos. No podemos morir. No te morirás, mujer. No le hagas caso a Dios. Soy tonta, ¿cómo voy a morir? Fue, comió, lo encontró riquísimo, corrió, le dio a su marido y comió también él como ella. Clarito, clarito. Si tú no lo ves, bueno, yo lo veo, claro. Te invito a ir al libro de Jeremías, capítulo 8. Jeremías 8. Cuando tú comienzas a estudiar la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, y aún en el Antiguo Testamento, que para muchos es un libro tan aburrido, te vas a dar cuenta que la Biblia es un tesoro, maravillas tiene en su interior. Dice Jeremías capítulo 8. Voy a leer del versículo 4. Jeremías 8, 4. Dice la Escritura: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta. Sí, claro que sí. Aquí en nuestro país somos malos. ¿Sí? Generalmente cuando una persona se cae, en lugar de correr hacia él a levantarlo, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Te caíste? O nos reímos. El que se cae no se levanta. El que se desvía no vuelve al camino. Buena pregunta. 5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Esa pregunta me dejó marcando ocupado. Israel con rebeldía perpetua. ¿De dónde vendrá esa rebeldía perpetua? ¿Por qué Israel tiene rebeldía perpetua? Porque el diablo sabe que Dios le dio promesas perpetuas a esa bendita nación. Aunque aquí la Escritura dice que es rebelde, pero tiene una bendición divina, según Pablo en Romanos. Estoy en el 5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, doctrina falsa. Abrazaron el engaño, la mentira, y no han querido volverse. Se tomaron de la mentira como el Pablito peruano cuando vivió con el Michael en nuestra iglesia, el terremoto, ya ni me acuerdo, el terremoto antiguo, antes no, cuando fue que se salió el mar.
El pobre Pablito salió de la casa y se abrazó de la palmera, por eso me reía. Se abrazó de la palmera y gritaba adentro, Michael roncaba, nunca supo qué pasó, hasta que salió del cuarto. 6. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que remete con ímpetu la batalla. 7. Observa cómo lo describe este profeta. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Sabe cuándo te quiere volar y a lo mejor es pasto ya para poner huevo y toda la payasada. Y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. 8. El versículo que me compete y subráyalo, por favor. 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Dice la nación hebrea. Le pregunta. La respuesta es, ciertamente, la ley de Jehová está hablando. Ciertamente la ley de Jehová la ha cambiado en mentira. La pluma mentirosa de los escribas. La ley de Jehová la ha cambiado la pluma mentirosa de los escribas. Hermano, no hay ningún libro en la Biblia que haya sido mutilado, tan mutilado como la Biblia, desde un inicio. Porque desde el inicio lo que pasó en la Eva y el diablo no fue solo una conversación. Y arrancaron cosas interesantes que para poder saberlas tenemos que escarbar mucho en la Escritura. Los escribas cambiaron la verdad de Dios. Piensa por unos momentos. ¿Quiénes venían con preguntas para tentar a Cristo? Para dejarlo en ridículo, para hacer esto, para hacer eso. ¿Quién siempre vino con problemas? Los escribas, fariseos y saduceos. Los escribas, hermanos, eran los que escribían la Biblia a mano. A mano. Qué interesante. No había fotocopiadora en ese tiempo. La escribían a mano. Así que tanto escribir, memorizaban la escritura. De hecho, ellos sabían cuántas letras tenían y palabras había en cada parte. Pero ellos, según la Biblia, cambiaron la verdad divina por la mentira. Hasta el día de hoy. Y lo que voy a decir ahora no es ningún secreto para nadie. El lápiz, porque ahora no escribimos con pluma, el lápiz mentiroso de los fariseos de izquierda de nuestro país cambiarán la Constitución chilena, que fue basada en los principios de los 10 mandamientos. La van a cambiar. Gritaron, queremos cambio de Constitución. Pues bien, no saben en el gran problema que se van a meter y van a sufrir ellos mismos. Y luego van a empezar a quejarse. Ya empezaron a quejarse de muchas cosas. Todos los principios divinos que están en nuestra Constitución chilena serán sacados de raíz y echados al fuego, olvidados para siempre.
¿De dónde nos sacan esa idea? De lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Muchos dijeron y gritaron, tal cual como gritaban en el tiempo de Aarón, ya lo vimos en el desierto. Chile despertó. Dijeron, Chile despertó, abiertamente despertó a la apostasía satánica. Chile se ha prestado para preparar el camino para el anticristo. Ya está listo, Chile. Y lo venían probando hace mucho tiempo entre todos los países de Sudamérica. Eligieron hace más de 100 años a Chile para ello. Muchos creyentes, escucha bien, muchos creyentes, ignorantes de la Biblia, votaron a favor del cambio de la Constitución porque no tienen la más remota idea de lo que dice la Biblia. ¡Qué tremendo! Yo no voy a estar en sus zapatos. Después comenzaremos a ver Biblias cerradas y templos cerrados y cristianos prohibiéndole hablar. Si no me crees, antes de que se votara esta última votación que se hizo para el cambio de la falsa Constitución para Chile, satánica Constitución para Chile, ya habían escrito y publicado que no se le permitirá a evangélicos predicando en las calles, no se le permitirá a evangélicos entregando tratados, no se le prohibir predicar libremente, hablarle a la gente en la calle, los templos que andan por música fuerte y amplificación fuerte se le va a bajar y me vuelvo a la Biblia mejor. La mentira de los fariseos cristianos. La mentira de los fariseos cristianos. Vamos al libro de Mateo capítulo 19, por favor. Porque esto se está poniendo interesante. Así que procura memorizar, hermano. Mete Biblia en tu cabeza. Mateo 19, dije. Muchos creyentes que no saben ni siquiera los 66 libros de la Biblia, ¿qué van a acordarse de lo que contiene la Escritura? Mateo capítulo 19, versículo 3. 19, 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿quién eran los fariseos? Un grupo religioso de hebreos, conocedores de la Escritura, los más allegados a la Biblia. Eran sectaristas total, o sea, los fariseos. Llegaron a Jesús tentándole, conocedores de la Biblia, y diciendo, ¿es lícito al hombre, es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora la voy a leerla en chileno. La pregunta, dice, ¿es correcto a los chilenos divorciarse de su mujer por cualquier razón? Es lo que está diciendo aquí este fariseo, los fariseos de Jesús. 4. Él, Jesucristo, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Observen bien lo que Cristo le responde. Varón y hembra. Porque ahora cambiaron hasta la gramática española. Por poner de ello, no sé qué estupidez, porque... Vamos a la Biblia mejor, antes que me enoje. 5. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos, él y ella, serán una sola carne. Porque el matrimonio cristiano se compone de dos. Él y ella, que son uno, y el otro es Cristo.
Son dos. No tres como mucho le han metido en la cabeza. 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Interesante. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, mira esta es la tentación. Por la dureza de vuestro corazón, no le dice por la dureza de los corazones de los viejos del pasado, sino dice por la dureza de de los corazones de ustedes, ahora, tiempo presente. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Desde un inicio, Dios nunca estableció el matrimonio, ni dijo nada del matrimonio. Y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera porque hay que sacar con otra repudiada adultera. Le dijeron los discípulos, sus discípulos, si es así, versículo 10, si es así, perdón, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y esa es la actitud del mundo hoy día. Aquí llegamos al mundo. Qué impresionante. La mentira de los fariseos cristianos. ¿Es correcto que yo me divorcie por cualquier razón, por cualquier causa? Le preguntan los fariseos, los más conocedores de la Biblia en aquel entonces. Estos eran bíblicos. Tal vez eran bíblicos bautistas, sin duda. Sin duda alguna, bíblicos bautistas, por la actitud que ellos tienen usando la escritura a su propia conveniencia. Sigamos. ¿De dónde sacaron ellos? Vamos a ver la mentira. Para ello te invito a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio 24. Porque le preguntan, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Dije 24. Vamos allá. Deuteronomio 24, versículo 1. Dice la ley. Mas cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, cuando alguno, no dice cuando alguna, cuando algún hombre tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, subraya ahí el versículo. Si ha encontrado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Pero por qué razón dijo Moisés, inspirado por Dios, que el hombre podría darle una carta de divorcio a su mujer cuando encuentre en ella, al acostarse, tener la primera vez que tiene relaciones íntimas con ella, se da cuenta que no estaba virgen? Eso es una cosa indecente. Todo acto sexual ilícito, según la Biblia, el Antiguo Testamento le llama algo indecente, o acto carnal, o acto animal. Son palabras que no es el punto, no es el tema de hoy, que yo le puedo mostrar montones de versículos. Y si no me cree, entra en nuestro instituto bíblico y el primer curso que vas a escuchar allí se llama Pureza Sexual. Que lo preparé porque yendo a otros países, la degeneración es algo que yo quedé. Se me cayó el pelo, hermano, el pelo. Mírame, mira. No conocí a ningún joven que sea virgen por allá. Entonces aquí, los judíos, fariseos mentirosos, conocedores de la verdad, pero que aman la mentira. Y la mentira viene del diablo. Ya sabemos que la mentira viene del diablo abiertamente por lo que vimos en Génesis con Eva, ¿verdad? Ellos dicen por cualquier causa, pero la ley dice por cosa indecente. Vale decir que la mujer, cuando se casó, no le dijo a su marido que ella había sido usada, que ella no estaba virgen, estaba usada. No tenía su virginidad.
Así que tenemos que tener cuidado con la escritura. Cuando nosotros tenemos... Mire, hermano, tenemos en nuestro Instituto Bíblico un curso que es el antepenúltimo, creo que es, de este año, del primer año, que se va a enseñar las reglas de interpretación bíblica. Y una de las reglas importantísimas de la interpretación bíblica dice que para entender la Biblia tenemos que comparar la Biblia con lo que dice la Biblia. Comparando un pasaje aquí con otro allá, con el Antiguo, el Nuevo Testamento, yendo para allá, porque tenemos que tener por lo menos 2 otros versículos como mínimo para apoyar lo que yo digo, lo que yo creo. Testigos. Dios habla mucho de los testigos. Tenemos que tener 2 testigos, otros, que me apoyen lo que yo estoy diciendo. Y aquí yo le acabo de mostrar que los fariseos vinieron con mentiras ante Cristo. Cristo es el autor de la Biblia, quien dictó la Biblia, porque Cristo es Dios. Y la Biblia viene de Dios. Y Él le citó. Cuando Él viene con Moisés, Él le dijo, ¿qué había respondido Moisés? Y le dice como el principio, y lo que decía, les dicta textual lo que decía del Antiguo Testamento, en cuanto al casamiento. Así que, y los judíos falsos vienen, y ahora eran los discípulos, en el versículo 10, que a mí me sorprende. Le dijeron sus discípulos, ahora estoy en Mateo 19:10. Le dijeron sus discípulos, si es así, no conviene al hombre, perdón, tengo muchos pasajes al revés en mi mente. Dice, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Hoy en día, las iglesias y todo el mundo no quiere que la gente se case legalmente. No quiere. De hecho, se casó un hermano en Cristo hace poco tiempo atrás, Nicolás Holguín, y le pusieron un montón de trabas. Fue a su municipalidad, le dijeron, no, el año que viene. Le dijo, no, yo quiero casarme ya. Fue a la de Ñuñoa, le dijeron, bueno, si tú quieres, pero tiene que ser el lugar tiene que ser en la comuna. Habló conmigo de allá de la misma registro civil, porque por WhatsApp y por correo no le resultaba. Me dice, pastor, ¿sabe que me quiero casar? ¿Y cuál es el problema, Nico? Y antes que me dijera, digo, oye, está nuestro templo vacío, así que hay que ocuparlo. Ah, por eso le llama, bla, bla, bla. Mire, en un mes se casó. El jueves, otro de los chicos de nuestra iglesia se quiere casar. Y se va a casar en el registro civil. Hoy día estamos en noviembre, le dieron para febrero. El último día de febrero, imagínate. Quizás cuando sacó, meses atrás, la fecha. Para casarte aquí te ponen tanta traba. Para divorciarte no te cuesta nada. Y ahora están todo el favor de los matrimonios, hombre con hombre, mujeres con mujeres. ¿En dónde vamos a llegar? Qué tremendo. Pero, hermano, ese es el plan del diablo para el mundo. Para que no haya más nacimiento en la humanidad. Por eso todas estas vacunas que están poniendo, que vienen poniendo hace rato a los niños, a las niñas en los colegios, y los pesticidas que están echándole a las plantas, están dejando mucha gente estéril. Hombres y mujeres, como en Ecuador, un pesticida que le ponen a la piña, especialmente. La gran mayoría de la gente hoy está en contra del matrimonio. Está en contra, todos gritaron en contra de la antigua Constitución chilena. ¿Sabes tú que la antigua Constitución chilena dice textual, porque lo escuché en el casamiento último casamiento que fui yo hace menos que un mes, la jueza dijo, el matrimonio chileno está compuesto por un hombre y una mujer. Eso es el matrimonio, compuesto por un hombre y una mujer. Textual lo dice, y lo he escuchado todo el tiempo que he ido a los registros civiles y desde que yo me casé. Hace ya 40 y tantos, 47 años ya, ¿no? Que estamos casados con mi esposa, no me acuerdo. Ahora los abortos aquí en muchos países son ilícitos, pero la ley lo va a permitir. Va a ser todo libre y
Los inocentes van a ser culpables, los violadores, los pedófilos va a ser una enfermedad, entre otras cositas. El diablo siempre, hermano, el diablo siempre ha influido en todas las religiones desde un comienzo. Y eso yo estaba convencido. Una vez le dije a mi señora, me dijo que yo estaba medio chiflado. Pero después de ver algunas cosas, no hay duda. Y ahora entiendo por qué no cuando yo llegué a nuestra iglesia y a un montón de otras iglesias nos enseñan que para ser salvo tenés que levantar la mano, que para ser salvo tenés que repetir una oración. Si tú repites la oración conmigo, eres salvo, si no, no. ¿Dónde aparece esa escritura? Hay mucha gente en la Biblia que fue salva que ni siquiera oró. Nunca oró. Nunca levantó la mano. Pero ¿cuántas? ¿Cuánto nos han engañado? Otra frase diabólica. Tienes que recibir a Cristo. ¿En dónde aparece? Esa palabra aparece en un solo versículo fuera de contexto tomado totalmente. Juan 1:12. ¿En dónde? Pablo, Pedro, Santiago, Juan. ¿Qué más? Del Nuevo Testamento dice que tenemos que recibir a Cristo para ser salvos. Es una mentira diabólica, satánica total, porque hay que creer por fe, arrepentirse, confesar a Cristo y ser salvo. Creer en el corazón y decirlo por la boca. Punto. Qué impresionante. El diablo influyó en la religión desde el inicio. El fuego extraño. Vamos a Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Levítico 10. Aquí vemos en Levítico a los hijos de Aarón. Dios llamó a Aarón como el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote, y a sus hijos como sacerdotes. Vemos capítulo 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, los hijos mayores de Aarón, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Fuego extraño. Dios no va a permitir que en su tabernáculo o en su templo hayan barbaridades. Dios tiene límites. Y Dios los quemó a ellos mismos por haber ofrecido un fuego que Dios no le mandó. Hasta el día de hoy, montones de gente que dicen que son cristianos, que son hijos de Dios y toda la payasada, y el ritualismo religioso, celebran la Navidad, tienen el viejito pascuero, colocan un árbol, lo adornan, cuando todo eso es lo más satánico que puede haber. Pero cuando tenemos cena del Señor en la iglesia, o teníamos cena del Señor en la iglesia, no iban. Y la Biblia nos manda, la Biblia manda a la iglesia a hacer la cena del Señor. Pero en ninguna parte en la Escritura donde diga que tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús. No hay ni un solo versículo. Tenemos que celebrar su muerte, sepultación y resurrección de entre los muertos. Pero fíjense cómo el diablo y el mundo ha cambiado todo. Absolutamente todo. Porque ¿quién lleva todo el honor en la Navidad? No es Cristo, sino el viejo pascuero, Papá Noel, Santa Claus. Y vayas a ver cómo le llaman en tu país. Para concluir, hermanos, la táctica del diablo no ha cambiado, porque él no es inteligente. El diablo no es inteligente. El diablo siempre ha sido un copión, copia todas las cosas de Dios, porque no tiene iniciativa para crear cosas nuevas. Vamos a ver lo que Pedro, el apóstol, me sorprende lo que escribió el apóstol Pedro en su epístola, en su segunda epístola, porque epístola significa carta. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice, versículo 1.
Pero hubo también falsos profetas. Hubo también, antes de Pedro, lo que está diciendo. Hubo también profetas entre el pueblo. Estamos hablando, y hay que entender la gramática, el tiempo de los verbos. En el pasado, en el pueblo hebreo, hubo también falsos profetas. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Habrá, presente y futuro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios está viéndolo todo. ¿Acaso esas megas iglesias, pastores evangélicos que se han enriquecido de la gente? Y la gente tonta no lee, si leyera solamente este libro, no perdería sus casas, sus vehículos y cuánta cosa. Y por culpa de esos sinvergüenzas, somos criticados nosotros los pastores que tratamos de ser honestos. Y somos culpados y echados en el mismo saco. 4. Versículo 4. 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción la ciudad de Sodoma y Gomorra, traduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados para el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en la propia perdición, en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó al premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más nefanda oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones de los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que ha vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente,
Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué impresionante lo que Pedro nos escribe. Me hace pensar a lo que escribió Judas, el apóstol, en esa pequeña carta inmediatamente antes del Apocalipsis. El diablo no ha cambiado. La iglesia puede cambiar. ¿Cuánto nos han enseñado esta mentira? La iglesia puede salvar a la gente. Venga a la iglesia es la que salva. Vamos a ver qué es lo que dijo María, la Virgen, que mucho le piden a ella y le ruegan, tú que eres madre me comprendes, a mí, le dicen las mamás, y le siguen diciendo. Lucas capítulo 1, versículo 46. A ver qué dice María en cuanto a esto, dije Lucas 1, 46. Entonces María canta cuando va a hablar allá donde su prima Elizabeth al desierto de Judea. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. 47, fíjate. Y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué dice? Bien, mi Salvador. María la Virgen reconoce abiertamente porque ya había sido elegida como el vaso para dar a luz al Señor y ella le va a contar la noticia a su prima Elizabeth. Dice, mi espíritu se regocija, se goza en Dios, mi Salvador. Porque, versículo 98, ha mirado la bajeza de su sierva. Se considera una sierva y baja a los ojos de Dios. Y aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Así que María ni siquiera se puede salvar a sí misma, abiertamente. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Muchos dicen, ay, que el Papa nos puede salvar. El Papa no se va a salvar ni a sí mismo, hermano. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5. Primera Timoteo 2, 5. Porque hay un solo mediador. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Qué impresionante lo que dice la Biblia. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y lo revela quién es aquel mediador. ¿Cuánto han engañado a la gente diciéndole, por favor, anda y confiesa tus pecados al sacerdote? Y él va a orar a Dios y él va a pedir que Dios te perdone y te va a dar un lugar en el cielo. Hebreos capítulo 10. Vamos a recordar porque lo pasamos hace ya unos años. Hebreos capítulo 10, versículos 11. Hebreos 10, 11, que habla aquí del sumo sacerdote. Hay un único sumo sacerdote. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacerdotes. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que,
Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo nosotros los creyentes libertad para entrar al cielo por la oración, por el camino nuevo y vivo, porque nos abrió a través del velo, esto es de su carne, por el sacrificio perfecto y la sangre derramada de Cristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y esta es la agua pura, según capítulo 15, versículo 3 de San Juan. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien la prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como uno tiene por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¡Qué impresionante! Capítulo 7 de Hebreos, 7:25. 7:25. Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él, por Jesucristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo es el único que puede interceder entre Dios y el hombre. Nadie más. Pero ¿cuántas veces hemos sido engañados? ¿Cuántas veces? La gente cree que la iglesia es la que salva. No es así. Hay un solo nombre que puede salvar y lo encontramos en Hechos capítulo 4 en el versículo 12, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un día, tú y yo tendremos que dar cuenta a Dios de todos nuestros actos, de todo, desde que tenemos uso de razón. ¿Estamos listos para ese encuentro con Dios? ¿Estás tú preparado? ¿Has llevado todas tus cargas, tus pecados, tus dificultades, tus problemas al Señor? ¿Y estás listo para presentarte ante Dios desnudo, como dice la Biblia, y con tu frente y tu mentón en alto? ¿O va a estar agachado, avergonzado? Romanos, capítulo 14, por favor. En el libro de Romanos, capítulo 14, la escritura, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, aquí en Romanos, capítulo 14, versículo 11. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué cuentas darás tú, mi hermano? ¿Qué cuentas darás tú, mi amigo? ¿Estás preparado? Yo no estoy, por la gracia y misericordia solamente del bendito sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero ¿qué de ti? Esa es la preocupación. ¿Estás listo? Espero que sí. Y si no estás listo, lee la escritura de la palabra de Dios y busca a alguien que te pueda orientar un poco más. O escríbenos a contacto www.contacto.ibbmacul.cl y gustoso te responderemos. Que Dios te bendiga y te guarde. Oremos. Padre amado, es impresionante este tema que hemos estudiado, que nos aparece en Hebreos capítulo 13, versículo 9. Doctrinas extrañas, doctrinas falsas. Hemos visto, Padre, en todo el Antiguo Testamento, solo ejemplos de el engaño. Y como en el Nuevo se tuerce, como vimos en el caso del divorcio.
los fariseos, tratando de torcer la Escritura. Permite, Padre, que nosotros seamos estudiosos de la Biblia, porque la Biblia habla de muchas cosas importantes para vivirla. Bendice a cada amigo y hermano. Y aquellos que no están seguros de su salvación, que te busquen a ti, Padre, antes que sea demasiado tarde. En el nombre de tu Hijo bendito Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, hermanos. Nos estaremos viendo la semana entrante para continuar con la segunda parte de este estudio que está muy interesante. Muchas gracias por tu atención.